Cuando se hizo el anuncio desde Beijing, se destacó de las comunicaciones científicas típicas. El último informe de China sobre el objeto interestelar 3E Atlas fue conciso, técnico e inequívoco en sus conclusiones. No presentó nuevas detecciones tanto como verificó análisis previos. El documento confirmó con alta confianza que 3E Atlas era un objeto interestelar caracterizado por una trayectoria hiperbólica y una composición química atípica dominada por dióxido de carbono. En sus resúmenes cuidadosamente traducidos, una frase llamó particularmente la atención: nada sobre el objeto ha cambiado y, sin embargo, todo ha cambiado. Para un informe de esta naturaleza, la redacción era inusual, mesurada pero reflexiva, sugiriendo que, si bien los datos permanecían consistentes, las implicaciones para la astronomía se habían vuelto significativamente más claras. Durante meses, astrónomos de todo el mundo habían seguido a un extraño viajero que se movía a través del sistema solar, un cuerpo helado y veloz que no era de aquí. Al principio, era una curiosidad. Luego, se convirtió en una obsesión. Para cuando los datos de China llegaron a la comunidad internacional, 3E Atlas ya no era solo otro cometa interestelar. Se había convertido en un espejo que reflejaba tanto los límites de la observación humana como el nuevo equilibrio del poder científico en la Tierra. El 1 de julio de 2025, el Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides, más conocido como Atlas, detectó un tenue punto de luz en movimiento desde su red de telescopios en Chile. Al principio, los analistas pensaron que era solo otro cometa, pero su trayectoria se negó a ajustarse al patrón. En cuestión de días, los cálculos orbitales confirmaron que no estaba ligado a la gravedad del Sol en absoluto. Su trayectoria era abierta, hiperbólica. Había venido desde fuera del sistema solar, pasaría una vez y desaparecería para siempre. El objeto fue oficialmente nombrado 3E Atlas, el tercer visitante interestelar jamás observado, siguiendo la estela cósmica del misterioso Oumuamua en 2017 y Boros en 2019. Cada uno de estos raros cuerpos había llegado sin aviso, cruzando el sistema solar a velocidades imposibles. Para los científicos, eran valiosos mensajeros congelados que llevaban huellas químicas de otras estrellas. Pero, a diferencia de sus predecesores, 3E Atlas apareció justo cuando los sistemas humanos flaqueaban. Su momento expondría la fragilidad de nuestra supuesta visión global del cielo. Al principio, todo se desarrolló según lo planeado. Telescopios de ambos hemisferios se enfocaron en el recién llegado. Hubble tomó imágenes ópticas. El telescopio espacial James Webb, orbitando lejos de la atmósfera terrestre, lo analizó en infrarrojo. Observatorios terrestres desde Hawái hasta las Islas Canarias se unieron, registrando su brillo cambiante. Las estimaciones iniciales situaron su velocidad heliocéntrica en más de 209.000 km por hora. El objeto seguía una trayectoria empinada a través del sistema solar interior, dirigiéndose hacia el resplandor del Sol antes de volver a lanzarse hacia las estrellas. A medida que pasaban las semanas, los datos revelaron un comportamiento extraño. La mayoría de los cometas se iluminan a medida que el hielo de agua sublima, pasando directamente de sólido a gas cuando se acercan al Sol. Pero este no se comportaba así. Las lecturas espectrales mostraron que su coma, el halo difuso de gas que rodea el núcleo, no estaba dominada por agua en absoluto. Era dióxido de carbono, CO2, brillando tenuemente en el vacío. El agua, el principal impulsor de la actividad cometaria en nuestro sistema solar, estaba casi ausente. Ese solo hecho sugería que 3E Atlas se había formado en un tipo de entorno completamente diferente, tal vez en las regiones exteriores congeladas de otro sistema estelar. Luego, justo cuando el cometa alcanzó su fase más reveladora, su acercamiento más cercano al Sol, la Tierra parpadeó. A finales de septiembre, durante 36 horas, casi todos los principales observatorios occidentales quedaron a oscuras. Hubble se detuvo para un reajuste programado del giroscopio. El telescopio espacial James Webb comenzó un cambio planificado de instrumentos, un procedimiento que requería más de un día de estabilización térmica.
En Chile, el Very Large Telescope entró en su ciclo de mantenimiento, con sus enormes espejos siendo limpiados. Gemini Norte y Sur cambiaron a estudios planetarios preaprobados. Cada acción por sí sola tenía perfecto sentido, pero juntas crearon algo raro, un punto ciego global. El momento no podría haber sido peor. Durante esa ventana exacta, TREE y Atlas cruzó una región del cielo peligrosamente cercana al resplandor del sol. Observar desde la Tierra se volvió casi imposible sin equipo especializado. Con cada hora no observada, los científicos arriesgaban perder datos críticos sobre su tasa de liberación de gases, evolución de la coma y composición química. Para el público, la pausa pasó desapercibida. Pero para los astrónomos, fue devastador. Un agujero en la curva de luz de un objeto que nunca regresaría. Sin embargo, como resultó, el cielo no estaba silencioso en todas partes. A través del Pacífico, los observatorios chinos de gran altitud en el Tíbet, Qinghai y Yunnan continuaron observando. Sus horarios, no alineados con las instituciones occidentales, los dejaron libres durante el apagón. Su aire claro y seco, más delgado y frío que la mayoría de los sitios en la Tierra, permitió cobertura óptica e infrarroja continua. Mientras los telescopios más grandes del mundo se recalibraban, una red de instrumentos más pequeños en los techos de Asia registró la única transmisión de datos ininterrumpida del visitante interestelar. Cada observatorio siguió un proceso meticuloso. La luz recogida por sus espejos principales se enfocaba en sensores CCD enfriados, con exposiciones de entre 30 y 120 segundos. A la velocidad vertiginosa del cometa, exposiciones más largas habrían provocado desenfoque por movimiento. Cada fotograma fue marcado con tiempo hasta el milisegundo usando relojes GPS y almacenado en formato FITS estandarizado, que preservaban no solo la imagen sino también sus metadatos, coordenadas, filtros, temperaturas y lecturas ambientales. Estos archivos se transmitieron a través de enlaces de fibra óptica a servidores centralizados en Nanjing y Beijing, donde sistemas de redundancia mantenían la energía a pesar de las temperaturas bajo cero. Los ingenieros los llamaron servidores bajo hielo. Para cuando Hubble y JWST volvieron a estar en línea, 3E Atlas ya se había movido más de 1 millón de km a lo largo de su trayectoria. Sin esos datos chinos, los científicos habrían enfrentado una incertidumbre posicional tan grande que volver a localizar el cometa podría haber requerido un escaneo a ciegas. En cambio, las observaciones de China permitieron que el resto del mundo se realineara. Los observatorios de montaña llenaron el vacío con extraordinaria precisión, proporcionando mediciones continuas de brillo y posición que reconstruyeron la línea de tiempo global. Los resultados fueron notables. Durante el apagón de 36 horas, TREE y Atlas se iluminó aproximadamente 1/3 de magnitud, un aumento modesto, pero suficiente para indicar un pico de actividad. Su coma se elongó hacia el Sol, sugiriendo un chorro de gas y polvo eruptivo desde el núcleo. Análisis posteriores mostraron que las partículas de polvo eran inusualmente grandes y carbonáceas, una combinación rara en cometas nacidos dentro de nuestro sistema solar. A medida que los datos se difundieron, quedó claro que había ocurrido algo profundo, no solo astronómicamente, sino geopolíticamente. Durante décadas, los grandes observatorios del mundo, financiados por consorcios occidentales, habían definido los límites de la verdad astronómica. Ahora, por primera vez, las observaciones más críticas de un evento interestelar histórico provinieron de otro lugar. Los instrumentos que importaban no eran los más grandes ni los más caros. Simplemente eran los que permanecieron despiertos. Aún así, la cuestión de la confianza persistía. Combinar los datos chinos con los conjuntos de datos occidentales requirió una calibración cuidadosa. Diferencias en software, alineación de longitudes de onda y escalas fotométricas debieron reconciliarse. Los científicos chinos documentaron cada paso. Brillo calibrado usando estrellas estándar Landau, magnitudes cotejadas con el Sloan Digital Sky Survey, y líneas espectrales corregidas usando lámparas de torio y neón.
Verificaciones independientes por equipos en Hong Kong y Taiwán confirmaron las mediciones dentro de márgenes de error muy estrechos. Una vez combinados, el conjunto de datos global alcanzó una precisión sin precedentes, exactitud astrométrica dentro de un quinto de segundo de arco. Excentricidad fijada en 1,19. El veredicto era irrefutable, TREE Atlas era un objeto interestelar. Más allá de los números, el evento puso de relieve una verdad incómoda sobre la astronomía moderna. A pesar de toda la retórica sobre cooperación internacional, el sistema sigue siendo desigual. De los 30 telescopios más grandes del mundo, aquellos con espejos mayores a 6 metros de diámetro, 2/3 se encuentran en las Américas o son operados por asociaciones occidentales. Los telescopios chinos son más pequeños, típicamente entre 2 y 4 metros, pero su fortaleza radica en la automatización y distribución. Múltiples instrumentos medianos trabajando en conjunto pueden superar a uno gigante cuando el tiempo y la coordinación importan más que la pura sensibilidad. Los grandes telescopios están diseñados para profundidad, para mirar las galaxias más débiles a miles de millones de años luz. Pero los observatorios más pequeños destacan en continuidad, observando la misma porción del cielo hora tras hora. Para objetivos transitorios o de movimiento rápido como TREE y Atlas, esa constancia puede ser más valiosa que la apertura. Durante el apagón, el software robótico chino reasignó telescopios en tiempo real según el clima y los ángulos del objetivo. Al apilar cientos de exposiciones cortas y combinar los datos estadísticamente, la red logró una relación señal-ruido comparable a la de instrumentos occidentales mucho mayores. La persistencia, no el tamaño, se convirtió en el factor decisivo. Pero metafóricamente, mide el acceso. ¿Quién puede ver y registrar el universo? Durante décadas, las aperturas más grandes han sido símbolos de prestigio y control. La campaña TREE Atlas invirtió esa relación. El registro más completo de un evento cósmico no provino de los espejos más grandes. Provino de aquellos dispuestos y capaces de seguir observando cuando otros se detuvieron. Cuando se publicó el análisis combinado final, el lenguaje fue cuidadoso pero inconfundible. Los datos confirmaron que TREE Atlas estaba compuesto principalmente de hielo de dióxido de carbono, que se había originado fuera del sistema solar y que pasó durante horas en una trayectoria única antes de regresar al espacio interestelar. Pero había algo más debajo de la superficie de esas conclusiones, un reconocimiento de que el descubrimiento marcaba un punto de inflexión. Durante décadas, la comunidad científica occidental había sido la guardiana indiscutible de la verdad cósmica. Ahora, la cadena de observación era global y los eslabones habían cambiado. Un solo apagón mostró cuán frágil puede ser el conocimiento centralizado. El universo, después de todo, no se preocupa de dónde se construyen los telescopios. Se revela solo a aquellos que, por casualidad, miran en el momento correcto. En los meses siguientes, TREE Atlas se desvaneció en la oscuridad, su rastro afinándose a medida que se alejaba del Sol.